Sergio, buenas noches. Sergio, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Marcelo. Bueno, en primer lugar, ¿suponés que, aunque no sé que no hay estudios efectivos, pero que la gente en la opinión pública apoya esto? Es muy probable que haya una mayoría que respalde la decisión de la presidenta. No hemos hecho sondeos a partir de la decisión de ayer, pero veníamos testeando y hay como una cuestión simbólica, romántica, con YPF, ¿no? Ocurre en otros países, en América Latina, Pemex en México. Digamos, es una cuestión bastante sistemática en la región. Sí. La pregunta es cómo interpreta uno ese apoyo, ¿no? En algún sentido uno recuerda algunos hechos muy polémicos en la historia contemporánea de Argentina, el intento de recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril, que fue también muy popular, muy apoyado, ¿no? Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta, Marcelo, que hay una suerte de olvido en un porcentaje importante de la sociedad argentina respecto de lo que significaba un Estado omnipresente en la vida política, social, económica, que en mi opinión es el modelo al cual vamos a un modelo de restauración del viejo Estado 1930-1982. Sí, sí. A mí, yo no lo conozco mucho, pero no lo conozco, digo la verdad personalmente, pero me da la impresión que la figura central de este proceso es Kicillof, ¿no? Sí, yo diría, Moreno también tiene un componente, digamos, de retorno a un modelo de sustitución de importaciones, autárquico, autónomo del mundo, ¿verdad? Y Kicillof yo creo que lo complementa, sé que hay disputas en algunos aspectos, pero lo complementa con tal vez una visión más macro, más internacional, más contundente en el discurso, ¿no? Sí, pero recordemos, por ejemplo, Marcelo, la inflación es algo que los jóvenes menores de 40 años, incluyendo probablemente a Kicillof, no conocieron. No, claro. Conocieron la convertibilidad, conocieron luego una inflación rara estos años, porque los salarios reales del sector formal crecieron mucho, pero no saben lo que es la inflación que vivimos nosotros en los fines de los 70, comienzos de los 80, sobre todo la hiper, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el Estado empresario fracasado en Argentina, que era bastante ineficiente y con muchos bolsones de corrupción antes de la crisis fiscal que se dispara en el 82, pero en el 82, recordemos, defaultió toda América Latina, de México a la Argentina, y eso disparó una crisis fiscal inédita. Entonces el Estado perdió realmente mucha capacidad. Estos dos efectos hicieron que las empresas públicas realmente carecieran de inversión, gerenciamiento, etcétera. Cuando fue muy apoyado el proceso de privatizaciones del doctor Menem, era porque la sociedad estaba cansada de la ineficiencia del Estado, de la falta de teléfonos, de ineficiencia también de YPF. Ahora, 20 años y pico después, hay como una suerte de retorno de la idea del Estado. A mí no me parece mal, yo creo que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, regulador, etcétera, pero hay algo muy básico. Si el Estado en Argentina es incapaz de brindar los bienes públicos esenciales, empezando por la seguridad, el transporte, la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente, ¿cómo va a poder hacerse cargo de empresas tan complejas? Debemos ser un caso único en el mundo. Fíjate que en la época del Estado total, digamos, tampoco había nafta y había problemas de todo tipo. Ahora con los privados tampoco tenemos nafta. Es decir, algo nos pasa, evidentemente, ¿no? No seremos nosotros. Bueno, tuvimos mucha nafta, mucho gas, pero luego nos equivocamos con el sistema de incentivos, con la regulación y con los precios, que son las dos cosas más importantes que miran los inversores. Recordemos que no es que únicamente YPF produjo menos estos años, es cierto que produjo menos, pero el sector en su conjunto produjo menos. Claro, obviamente. Las con no el doble, YPFs, triple, cuádruple de autos, y por supuesto mucho más consumo, más transporte, más camiones, etcétera, ¿no? Claro. Pero el resto de las empresas, hoy YPF debe explicar el 30% de la producción de energía, el resto tampoco produjo más. Entonces lo que no anduvo en realidad fue el sistema de reglas y el sistema de precios, básicamente, que hizo que la gente no quisiera producir. Eso es lo que hay que modificar. Y esto es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, estás viendo un giro, digamos, de carácter nacionalista que tenía dos patas, digamos. Una era Malvinas. Y digo, era porque al momento no pasó mucho, digamos. Queda esta, ¿no? Sí. Y veo una suerte de radicalización. Yo creo que el triunfo de la presidenta fue espectacular. Fue un triunfo inédito por la diferencia que obtuvo respecto de la oposición. Creo que ella sintió que efectivamente la sociedad argentina apoyaba su visión del desarrollo político, económico, pero que hay una pregunta muy importante para hacerse, y es la siguiente. Si Cristina tenía en mente lo que hizo a partir del día siguiente de las elecciones, comenzando con el cepo cambiario y culminando con la estatización o la expropiación parcial de las acciones de Repsol, de YPF, ¿por qué no lo discutió durante el proceso electoral? ¿Por qué no le contó a la sociedad lo que iba a hacer? Tal vez hubiera ganado igual, pero no nos hubiéramos sorprendido
ni los argentinos ni el resto del mundo con lo que iba a ser su plan de gobierno. Yo creo que no es una pregunta menor, porque la presidenta, al margen de esta medida que puede ser apoyada por una mayoría de la ciudadanía, con un riesgo muy importante, y es tener una legitimidad de origen extraordinaria, pero ir perdiendo legitimidad de ejercicio, es decir, el apoyo que día a día la sociedad le da o no le da, claro, en función de las políticas que ella va desplegando. ¿Puede ser que esta caída en la imagen de Cristina que se vio en las últimas semanas se revierta con este anuncio de YPF? O sea, que este protagonismo de este tema y de ella pueda hacerla volver a subir. No lo descarto. La caída ya lleva casi 4 meses, a un promedio de 5 puntos por mes. Para decir, estaba en 70 y ahora está un poquito por debajo de 50, ¿no? Es una caída importante, pero arrancó también, claro, que la verdad que sigue estando con un porcentaje muy significativo. Si comparás el ritmo de caída con el conflicto con el campo, es exactamente igual. Pero el conflicto con el campo había arrancado con un 56% de imagen positiva. Claro. Entonces la diferencia es importante. Yo creo que esto le puede dar un impulso, pero digamos, la vida continúa y la crisis energética no se soluciona con esta medida. Claro. Sergio, a partir de mañana, ya lo sabes, digamos, va a haber una catarata de editoriales brutales contra la Argentina. Yo leí hace un rato una, la mandó un amigo que publicó el Financial Times hace un rato, una cosa ya directamente escabrosa sobre Argentina. Ha habido advertencias de España también desagradables, alguna definición ahí de Hillary Clinton, artículos en españoles horribles, etcétera. El tema de la relación con España, que evidentemente muy dañado. ¿Es eso para preocuparse o finalmente puede anunciarse algo mañana pasado respecto de inversiones nuevas y a otra cosa mariposa se acabó el debate? No, yo creo que es grave en doble sentido. Primero porque pone de manifiesto que lamentablemente en Argentina no tenemos consideración ni nos importa demasiado la forma en la cual el resto de la humanidad entiende, mira, analiza, contempla lo que hacemos nosotros. Y esto en un mundo autárquico cerrado, en un mundo, digamos, pre-89, no era tan grave, ¿no? En el mundo actual, tan interconectado, interrelacionado, con una economía imperfecta pero globalizada, y con los países emergentes que están realmente teniendo un papel extraordinario, o sea, todo el mundo mira a los emergentes, la verdad que lo que hace Argentina no se explica y genera estas reacciones. Ahora, yo te diría, a ver, Chávez hace cosas peores y sigue vendiendo petróleo, digamos, ¿no? Y no pasa nada, negocios se pueden hacer. Claro. Y probablemente vengan inversiones porque el potencial que tiene Argentina es extraordinario, ¿no? La pregunta es si esto te sirve para el desarrollo. Claro. La pregunta es si vamos a volver al viejo modelo de YPF, que era una empresa pobre con un sector rico, porque muchos empresarios privados hacían fortunas gracias a la inoperancia de YPF, que me temo que es un resultado posible. Ojalá no lo sea. Ojalá el resultado sea, digamos, Petrobras y no la vieja YPF, ¿verdad? Pero eso es un resultado posible. Pero al margen de la energía, que es un sector fundamental, pero no el único, Argentina necesita inversiones argentinas y de todo el mundo en otras áreas. Y fíjate que hoy el resultado que hemos visto del anuncio de ayer fue que la forma que tienen los operadores de sacar el dinero del país, que se llama contado con liqui, subió una barbaridad a 5.60 y el dólar paradero superó 5 pesos. Es decir, la gente se quiere escapar de la Argentina. Entonces, cuidado que ni los argentinos, ni mucho menos el resto del mundo, va a correr el riesgo de ser el próximo expropiado, porque tampoco te sirve ser ya amigo del gobierno, porque ¿quién hace el amigo del gobierno? Bueno, zafó por ahora, pero puede caer. Righi era una persona íntima del núcleo presidencial y el único que había formado parte de esa experiencia tan peculiar de Cámpora en el 73. Lucharon. Entonces, cuidado que la incertidumbre y la falta de reglas puede afectar claramente a un país que efectivamente está hoy en una situación de enorme incertidumbre.